Un cariñoso saludo a los amigos y amigas de Aclarando Conceptos en este nuevo y gran canal TVX y también en Facebook y YouTube. A 5,5 meses de las elecciones y una campaña electoral adelantada, la carga de confrontación política, guerra sucia, golpes bajos, agresiones físicas e insultos de toda clase es lo cotidiano de siempre. Sin embargo, desde hace aproximadamente 6 meses, ni el Frente ni Unidad contestan los ataques a una arena desbocada bajo la dirección gerencial, no de mando, sino que recibiendo órdenes, pero permitiéndole que dirija, de Paco Flores, un expresidente con techo de vidrio. Arena es ahora la única que ataca a diestra y siniestra, ayudada por los medios, especialmente los escritos comandados por el Diario de Hoy. Me refiero a que fuera de los anuncios pagados de Arena, las noticias, editoriales y comentarios manifiestan una tendencia partidista apoyando a la derecha tradicional y gritando a quienes se le enfrentan. El pueblo, sin embargo, no le molestan los ataques, incluso le gustan, y comprende que en las campañas políticas tradicionalmente son de este tipo. Y aunque algunos se quejan que deben ser de más altura, todos esperan con mayor vehemencia la confrontación y el fuego cruzado. Y dentro de ese espectáculo vívido y florido, el pueblo sabe deducir muchas veces de los datos reales. El problema no es así la campaña electoral, sino que ese ataque sistemático, constante, de gota permanente, capaz de horadar las mentes más firmes y la roca más dura. Y que no tiene 6 meses de pre-campaña electoral, sino que casi 51 meses en los medios, desde que Mauricio Funes y el FMLN tomaron posesión el 1 de junio del 2009. Basta ver los grandes periódicos y la TV nacional. Solo crisis y problemas, delincuencia amarillista, desbordante y noticias negativas. Si entramos al manejo mediático de la delincuencia, todo el mundo siente que nos estamos ahogando en ella. No dudamos que disponemos de otras de altas cifras, pero pueden manejarse. Ya tuvimos cifras mucho más grandes en el pasado, pero sin mucha promoción mediática, incluso sin noticias amarillistas como ahora. El Salvador históricamente ha estado siempre en los primeros lugares de la delincuencia mundial y bastó que el enfrentamiento armado finalizara para que las cifras delincuenciales se dispararan aún más. El pueblo decía en su momento, se acabó la guerra, apareció la delincuencia y mucha gente consideraba que estuvimos peor en los tiempos de la supuesta paz. Digo supuesta porque la paz todavía no la hemos logrado. Para empezar, paz sin justicia no es paz sino imposición. Podemos considerar los acuerdos como un cambio positivo en la búsqueda de la paz, pero tenemos que consolidarlos. Para empezar, debemos depurar el sistema judicial, los jueces y nuestros códigos de leyes. El principio básico de que todos somos iguales ante la ley solo es verdad cuando consideramos la ley de Dios, porque en la ley de los hombres hay ciudadanos de primera clase en nuestro país, pero también los hay de segundas, e incluso de terceras y cuartas clases. Y muchas veces existen privilegios hereditarios, incluso constitucionalmente prohibidos. Luego de la firma de los acuerdos de paz, las cifras de los homicidios eran espeluznantes, el doble que antes de la tregua y 4 veces más que cuando ella se mantuvo, y eso que con menor población. Sin embargo, los medios, en lugar de publicar páginas enteras con fotos amarillistas de asesinatos, los escondían o los publicaban sin destacarlos. La actual ola delincuencial, que los medios la subrayan como la peor en la historia de nuestro país, palidece cuando se compara con los índices delincuenciales de la década de los 90. Las cifras delincuenciales comprendían cantidades exorbitantes de homicidios, lesiones, violaciones, secuestros, amenazas, robos, hurtos, daños y asesinatos. Concentrémonos en homicidios. 1994, 9.135. 1995, 8.485, 1996, 6.792, 1997, 6.573, correspondiendo en 1993 y 1994, los 2 últimos años de Cristiani, a 25 homicidios diarios, cuando las cifras máximas llegaron a 14 diarios antes de la tregua. Buscando en mi hemeroteca, la prensa gráfica del día 6 de abril del 1999 recibía en página 4 lo siguiente: Fiscalía registra más de 30.000 homicidios en 4 años. Los homicidios representan el segundo aspecto de los hechos delictivos en los últimos 4 años. Desde 1994
hasta marzo del 98, fueron asesinadas 32.599 personas, según reportes de la Fiscalía General de la República. Las cifras de asesinatos constituyen un dato alarmante. Si se hace un promedio de los últimos 4 años, tenemos que 7.746 personas fueron asesinadas por año. Esta cifra de muertos por año equivale a 128 homicidios por cada 100.000 habitantes, más del doble que ahora, lo que revelaba un dato alarmante de violencia social mucho más grande que el actual. También se presentaban cifras delincuenciales altísimas relacionadas con lesiones, violaciones y altos secuestros. Estos últimos en número de 358 de personas influyentes, a la par de una gran cantidad de secuestros pequeños. Sin embargo, no hay datos de archivo en los organismos encargados de la seguridad de antes del 2000, ni en la Fiscalía, ni en Medicina Legal, ni en la Policía. Fueron convenientemente perdidos o borrados. Por eso los funcionarios de seguridad, desde entonces, confiados en la carencia de registros de antes del 2000 en los organismos correspondientes y a la falta de memoria histórica de la mayoría de la población, se ufanan al mencionar cifras falsamente bajas de la delincuencia en el inicio de la posguerra. Sin embargo, los archivos de los periódicos ahí están y no pueden esconderse. Además, hay archivos secundarios sobre trabajos realizados sobre este tema en el pasado. Como se ve, las cantidades son sustancialmente mayores que las actuales. Pero no existía la psicosis de guerra que la propaganda mediática, utilizando cifras reales que se mantienen altas pero potencializadas aún más, mantienen el temor de la población y peor aún contribuyendo a la poca nueva inversión nacional y extranjera. Con eso se logran dos cosas políticas: criticar al actual gobierno y frenar la inversión por medio tanto nacional como extranjera. No se invierte y se critica. Para un ciudadano que no ve ningún asesinato enfrente de sus ojos, puede ver cientos de ellos e incluso miles viendo los periódicos y los noticieros de TV, trayendo la violencia día a día no solo a su vecindario, sino que a su casa, pero claro, en realidad virtual. Recientemente se intentó bajar los asesinatos permitiendo a los negociadores realizar una tregua extraoficial, no apoyada oficialmente, pero permitida. Empezaron las críticas de los medios, exacerbando los nobles sentimientos de gente bien intencionada que no quería pactar con delincuentes. Claro, es difícil hacerlo, pero en los medios se notaba más bien el deseo de entorpecer. Criticaban la tregua y a la vez acusaban de haber pactado con el diablo, pero no se aplaudía la tasa de homicidios que había bajado a casi la tercera parte, alrededor de 5 o 6. La tregua fue suspendida por unos días y los asesinatos se dispararon como antes a 14 diarios y entonces el grito en el cielo y los encabezados de nuevo. Vuelven los asesinatos, continúan las masacres, violencia imparable, etcétera, etcétera. Y los periódicos escritos, y en menor cuantía la televisión, encontraron nuevamente su caldo de cultivo. Hasta el principio constitucional de presunción de inocencia le quitaron a los negociadores. Pero, ¿cuál es la alternativa? Al pueblo le cuesta digerir la tregua, y es fácil movilizarlo y que proteste, pero el pueblo también quiere que la delincuencia termine y sin tregua. Es fácil demostrarla y demostrarle al pueblo que el gobierno no le complace. Y si las cifras históricas no se mencionan y los datos de archivo se pierden, tenemos un nuevo caso de manipulación de masas. Eficiente, pero maquiavélico proceder. Pero no se presentan alternativas. Solo se atiza el fogón para que se mantenga la demanda en ebullición. La tregua no ha vuelto. Se encuentra estancada en su irregularidad. A veces sí y a veces no. Pero en su irregularidad las cifras se disparan a 10 y a 11. Nuevo material de lectura crítica despiadada. Manipuladores. Y como siempre el pueblo sigue llorando a sus muertos. No se permite intentar nada y no se busca solucionar nada, solo que el frente pierda las elecciones. En cuanto a la economía, las cifras negativas empiezan a revertirse después de tocar fondo en el 2009. Los empleos perdidos durante la crisis estadounidense que nos golpeó en el 2009 ya fueron recuperados y aún más aumentados, y hay tendencia a que se fortifiquen en los próximos meses, todavía más. Los empleos ya aumentados se solidificarán con los asocios para el crecimiento y los asocios público-privados. La ejecución de la primera fase de Fomilenio 2 se realice
y la concesión exitosa del puerto de la Unión se haga y se ejecuten los millones pendientes de inversión pública programados. Fuera de ello, Alba Petróleo de El Salvador, con su programa Alba Alimentos, ha ayudado a cultivar 100.000 manzanas de las más de 500.000 de manzanas baldías de nuestro país. La cúpula de ANEP se opone a su desarrollo buscando medidas donde se pare dicha actividad. En lugar de oponerse, debería copiar el modelo y por intermedio de sus asociados sembrar más todavía. Quedan 400.000 manzanas abandonadas. No podemos seguir con un planteamiento egoísta. No quiero competencia y quiero prohibirle a mi competidor que trabaje, porque yo al no trabajar no hago competencia. Sofisma. Si ponemos nuestra mente abierta y las empresas privadas como entidades colectivas dejamos de jugar a la política partidista, que es un derecho para todo ciudadano, pero en su carácter personal, saldríamos avante del primer acto, aumentar el empleo. El segundo reto lo constituye dejar de levantar banderas de política internacional a nuestro desarrollo empresarial. Tenemos que comerciar con todos los países del mundo, insisto. Nuestro destino no es la supremacía, sino tan solo la supervivencia. Para uno los Estados Unidos son los malos y Venezuela son los buenos. Para otro esto es tan solo al revés. Los Estados Unidos son los buenos y Venezuela los malos. Para comerciar, vuelvo a decir, todos son buenos. Máximo si tienen dinero. Los dólares son verdes en cualquier lugar y no son rojos, ni amarillos, ni azules. Al menos no todavía. Y si Estados Unidos negocia con China continental y le compra a Venezuela 1,5 millones de barriles diarios de petróleo, ¿por qué nosotros no podemos negociar con todos? Si hay TLC con Estados Unidos, en lugar de estar pidiendo que se anule, aprovechemos lo mejor. Aplaudamos el Fomilenio 2, que casi seguro empezará próximamente por un valor de 277 millones, más del 15% de contraparte nacional, se constituye una inversión de 300 millones, 18 millones de dólares para el desarrollo de la zona costera y proyectos turísticos. El Salvador es el único país de América escogido y es casi seguro que será ratificado. El puerto de la Unión deberá ser próximamente condicionado, y es tiempo, y está planeado desarrollar allá un centro logístico. Ojalá se desarrolle. Esto último está basado en otro proyecto, el Asocio para el Crecimiento, que contempla adicionalmente un programa completo de entrenamiento para la seguridad y disminución de la delincuencia, y además mejorar la productividad y la eficiencia de las empresas, y también fortalecer a las medianas y pequeñas empresas y desarrollar una mejor infraestructura. Como el gobierno anterior no pudo negociar, el Parque Taiwán y los terrenos quedaron abandonados en la zona del aeropuerto. ¿Por qué no negociar con otro país? China, por ejemplo. Y si se quería ponderar a Taiwán, ¿por qué no se le dio la primera opción en lugar de darle la única? No quiso y no se hizo. Pésima negociación que puede reabrirse. Por el otro lado, Alba Petróleo de El Salvador puede ser un motor adicional de desarrollo de nuestro país. No es la iniciativa Alba de las Américas, sino una empresa inscrita bajo las leyes salvadoreñas con capital mixto venezolano-salvadoreño. La porción de petróleo dado al crédito permite pagar a plazo a poco interés, o bien invertir compras diversas de productos salvadoreños, fomentando la producción y la exportación. Alba Alimentos, que ha empezado con la siembra de granos básicos, presta bajo interés entre el 2 y el 4% anual y es criticada cuando la Asociación Bancaria Salvadoreña Avanza considera que el 36% es demasiado poco y se resisten a ese techo. El plan inicial de Alba Alimentos comprendió fomentar el cultivo de 100.000 manzanas. Estos granos básicos sirvieron para acercarnos a nuestra autosuficiencia alimentaria. La entrega de vasos de leche en las escuelas, comprándola a ganaderos nacionales, es exitoso, en lugar de importar leche en polvo. Y la entrega de útiles y uniformes escolares aumenta el empleo de pequeños y medianos y de microempresarios. Se calcula que los uniformes han empleado 30.000 personas. Esta generación de empleos que debe mantenerse a pesar que hay algunos que lo consideran populismo, incluso un despilfarro. Pero esos mismos consideran justo estar históricamente subsidiados y piden más. Hay muchas oportunidades de trabajar aquí en El Salvador con el aliciente que conocemos nuestro país y su entorno. Además, los mercados internacionales están más complicados y se vuelven inseguros. Aunque la crisis continúa, si la empresa privada adquiriera su dinamismo histórico y a eso le sumamos la inversión complementaria del Estado,
la crisis se hubiera acabado y el país hubiera despegado. Yo confío en la empresa privada salvadoreña que nunca se ha postrado ante nada ni ante nadie y que siempre ha sabido trabajar con eficiencia. No lo hacen ahora porque no quieren, no porque no pueden. Eso se ve y es elemental. El problema del empleo no se solucionó a pesar del aporte gubernamental porque la gran empresa disminuyó políticamente sus inversiones, manteniendo las inversiones mínimas para sostener sus empresas en su punto de equilibrio. Fuera de ello, la gran propaganda mediática permanente de una delincuencia desbordante ha hecho que muchos inversores extranjeros desistan de venir. Es un comportamiento político, porque al mismo tiempo que las inversiones de capital salvadoreño disminuyen en El Salvador, fomentan el crecimiento de la inversión en países del área, incluyendo Cuba y Nicaragua, con tendencias socialistas, y Colombia y Costa Rica con elevados impuestos. Por favor, se debe actuar con la verdad. La verdad os hará libre, dijo Jesús. Muchas gracias.